bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la Biblia con nuestro hermano Guido Rojas. Entonces quiero darle el paso a nuestro hermano Guido. Entonces, adelante, hermano Guido. Gracias, Rodrigo. Bendiciones para ti, bendiciones para todas las personas que están viendo este video, este especial que lleva como título La Iglesia Católica y la Biblia. Un tema muy importante, muy trascendente, así como hablar de un tesoro escondido que tiene una cantidad de riquezas todavía no exploradas por muchos de los católicos y sobre todo lo que es el laicado o lo que llamamos nosotros el pueblo de Dios. Entonces, como siempre, Rodrigo, gracias por la invitación. Poder compartir estos espacios contigo y esperamos entonces que podamos solucionar unos problemitas de audio para que la transmisión sea lo más clara posible y llegue a todas las personas que van a ser beneficiadas de este compartir. Sigue, Rodrigo. Vale, Guido, muchísimas gracias. Bueno, no, pues hoy vamos a con este tema y los voy a dejar con nuestro hermano Guido para que haga toda la introducción mientras yo hago algunos ajustes. Entonces, te doy paso, hermano Guido. Adelante. Bien, gracias, Rodrigo. Decía uno de los padres de la iglesia, un doctor de la iglesia, San Ambrosio, que por cierto fue también el mentor de San Agustín, decía una frase muy interesante con respecto a las Sagradas Escrituras. Él decía, en relación a lo que debe ser la vida del cristiano, en la oración y la meditación en la palabra de Dios, decía que cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando escuchamos también a Dios en su palabra, también nos acercamos a lo que es un vivamiento o un acercamiento más profundo con lo que Él nos va a transmitir a través de lo que son los libros sagrados. Como decía anteriormente, algo que es bien curioso que nosotros podemos analizar, la Biblia es un libro, todo el mundo creo que conoce la Biblia, es uno de los libros más traducidos en diferentes idiomas, de mayores ediciones en el transcurso de la historia de la humanidad, inclusive después de que se inventó la imprenta, con Johannes Gutenberg en Alemania, a finales del siglo XV, inclusive que la Biblia es Guinness Record en cuanto a lo que es, por eso decíamos en ediciones, igualado con dos obras también importantes de la literatura, como son El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y un libro también muy relacionado con la Iglesia Católica, que es La Imitación de Cristo, del Beato Tomás de Kempis. Eso en cuanto a la introducción que podemos hablar de la Biblia. Si nosotros vamos ya directamente a lo que es ya la palabra contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, para combatir al mal, para combatir al demonio y a combatir al mismo diablo, nos va a decir Pablo cuáles son las armaduras que todo cristiano debe tener en cuenta. En el versículo 3 en adelante vamos a mirarla a ver. Por eso tomen las armas de Dios, o sea, ya viene de parte de Dios, para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes, como es ser todo soldado, siempre firme, dispuesto al combate, después de haber vencido todo. Del verso 14 al verso 17 nos dan unas características de las armaduras que tenemos que tener para combatir al diablo y sus demonios. Dice, pónganse en pie, o sea, estar en pie es estar firmes, estar dispuestos, estar siempre alerta, estar siempre en posición de combate, ceñido su cintura con la verdad, porque la Biblia también es la palabra de Dios, es la verdad plena y completa, y calzado con los pies del celo por el evangelio de la paz. Aquí aparece el término evangelio, del griego evangelium, que quiere decir la buena noticia, la buena nueva,
algo de gozo, una noticia alegre, una noticia de suma importancia en el mismo mundo en que se escribió los evangelios. Cuando un gobernante, cuando un príncipe, cuando un rey, cuando un general ganaba una victoria o cuando un rey conquistaba otros terrenos, siempre se daba un evangelio, siempre se daba a sus territorios dominados y a sus súbditos ese tipo de noticias en el mismo contexto histórico en que trasciende todo lo que es el mundo de las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo en el verso 16, embrazado siempre el escudo de la fe, una de las virtudes teologales, la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. O sea, si vamos a tener, como dice, aquí mismo lo dice, un escudo, el escudo es de la fe para tratar de eliminar, para tratar de menguar, para tratar de protegernos de qué? De las acechanzas del diablo, como decíamos, de esas huestes celestiales. Y aparece aquí otro sinónimo en comparación al diablo, que es el maligno. Y en el verso 17 quiero que ponga mucho énfasis, porque dice algo muy importante con el tema, dice, tomen también el yelmo, o sea, la coraza de la salvación. Y algo muy importante, la espada. Vemos la misma relación que veíamos en Hebreos 4:12, una espada doble filo que penetra, es una espada que llega atravesándolo todo. Dice, ¿la espada de qué? Del Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu Santo, que es el autor principal de la Sagrada Escritura, y nos dice algo muy importante, que es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir en el verso 17, porque me parece muy interesante. No sé si Rodrigo también quiera comentar al respecto, quiera dar otras ideas, porque el verso 17 nos habla de un yelmo, o sea, de una armadura que tiene que tener, que es para la salvación. Todo cristiano, ¿contra quién? Contra los dardos que vienen del propio maligno. Aquí se identifica también del maligno, que es la espada también, el yelmo de la fe y la espada que es del Espíritu, que viene del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, qué importante si nosotros los católicos, los fieles católicos, los laos, el pueblo de Dios, porque sabemos que los sacerdotes pues tienen una formación bíblica en los seminarios y en el transcurso también de su ministerio sacerdotal, igual las órdenes religiosas, pero a veces los laicos estamos completamente desarmados, tenemos solamente la Biblia. En nuestras casas a veces como un adorno en el Salmo 131, 133, en el Salmo 99, salmos de protección, pero qué bueno que esa Biblia la desempolváramos un poco y discerniéramos la palabra de Dios y realmente fuera lo que dice el apóstol Pablo, decir la espada de Dios para combatir todas las acechanzas del demonio que se nos puede presentar en nuestro diario vivir, no solamente en un plano humano, en un plano familiar, en un plano de trabajo y también si tenemos algún tipo de apostolado o tenemos alguna relación directa con la parroquia o con algún movimiento laical, en el caso de nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, que pertenece a una comunidad católica que se llama San Juan 23, y en el caso mío, pues que independientemente estoy vinculado a la diócesis de Palmira con lo que es formación en Biblia, con la Renovación Católica Carismática y con el Instituto de Maús de donde se forman los catequistas. Adelante, Rodrigo. Sí se escucha, Rodrigo, sí. Ahora, ¿se escucha? No, no se escucha. Sí, mejor. Sí, mejor. ¿Se escucha? Sí, Rodrigo, se escucha bien. Sigue. Vale, ahora sí. Bueno, no, pues te cuento, Guido, que por algún error que habíamos cometido no nos escucharon la primera parte. Esta última parte sí te la escucharon. Voy a retomar un poco, voy a retomar lo que dije rápidamente para que la gente que nos está siguiendo pueda escucharnos. Entonces, básicamente, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tenemos que entender que Dios escoge a Israel como su pueblo, no porque sea el pueblo más grande, más numeroso, más poderoso, ¿no? Es un pueblo aislado, perseguido, pobre, atrasado, y Dios lo elige y lo exalza para mostrar su gloria, su poder a todas las naciones, porque Él quiere ser el Dios de Israel, pero quiere ser el Dios de toda la humanidad.
Entonces vemos en la Biblia un hecho que es que Dios se acerca al hombre, ¿ya? Y en ese sentido, el cristianismo es distinto, ¿sí? Relativamente al judaísmo. No, digamos que el judaísmo y el cristianismo tienen en parte eso, pero el cristianismo lo tiene más desarrollado, que Dios se acerca al hombre, ya no es el hombre buscando a Dios como en otras religiones, lo cual hace que la Biblia sea un libro distinto, totalmente distinto al Corán, a cualquier otro libro religioso de la historia. ¿Ok? Y por otro lado, entonces, eh, Israel recolecta estas experiencias y la encontramos primeramente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que es, por ejemplo, tiene el Génesis, que es sus orígenes. Paradójicamente fue el último libro en escribirse, no fue el primero, fue el último, donde los israelitas se cuestionan sobre sus orígenes. Viene el Éxodo, que es la salida del pueblo en cautiverio desde de Egipto, ¿ya? Así como un esbozo, ¿no? En general, el Levítico, que nos habla del sacerdocio de los levitas, del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de los ornamentos, el templo de Jerusalén, ¿sí? El templo de Israel. Eh, bueno, y así viene, nos habla de Abraham, ¿sí? De Isaac, de Jacob, de Israel llegando a la tierra prometida, cómo empieza a ser gobernada por Josué, ¿sí? Y después de eso empieza a... eh, Josué hace una serie de guerras para terminar de reconquistar todo lo que Dios le había prometido a Israel como tierra prometida, para ubicar las 12 tribus, repartirse las tierras. Israel se asienta y después de eso, entonces Josué ve que sus hijos no son, la gente ve que no son tan justos y buenos ni llenos del Espíritu Santo como Josué, entonces le piden un rey, ¿sí? Eh, Eso ya es a Samuel. Bueno, en fin. El hecho es que Josué terminan los jueces, empiezan otros jueces a surgir como Sansón, históricos. Israel estuvo sin rey por un buen tiempo. Y luego, después de eso, entonces, al ver que Samuel, perdón, sus hijos, su parentela no tenía como ese don, ese espíritu, el pueblo le pide un rey. Él se niega porque dice que eso es someter a los hijos y las hijas de Israel a servidumbre y un tipo y otros muchos argumentos. Y Israel dijo que pues que ellos se atenían a eso, a esas consecuencias, y pues Dios dijo que aceptó. Y entonces Samuel escoge a Saúl como el primer rey. Luego viene David. Después de eso viene su hijo Salomón. La sucesión de Saúl desaparece, ¿sí? De la faz de la tierra. Luego viene la de David, ¿sí? Que cometió muchos errores, pero era una persona muy entregada a Dios, entregada totalmente de corazón. Luego viene su hijo Salomón, el más sabio de los sabios, pero cometió también muchos pecados, muchos errores. Y de ahí en adelante casi todos los reyes de Israel eran inicuos, ¿sí? Pero había uno que otro que hacía, como dice la Biblia, hacía lo recto a los ojos de Yahvé. O sea, hubo unas pocas excepciones que no vamos aquí a marcar, pero después de los reyes entra lo que es la parte de los libros, pues sí, todo eso es la parte histórica que está compuesta de 6 libros, básicamente, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. En las antiguas Biblias clásicas católicas había primera, segunda, tercera y cuarta de Reyes, pero era que los juntaban con Crónicas. Bueno, por otro lado, entonces está la historia de Israel ahí contemplada, de ahí salta los libros
eh, proféticos y poéticos y sapienciales, perdón, que son libros de una cultura diaria, de un conocimiento práctico para la vida diaria, lleno de sabiduría, de semítica. Entonces, ahí encontramos al Cantar de los Cantares, encontramos a los Salmos de David y de Salomón, ¿sí? Encontramos los Proverbios, ¿sí? Y ese tipo de libros son de tipo sapiencial. A ver, nosotros tenemos el libro de sabiduría, ¿sí? En nuestras Biblias, de este tipo sapiencial. Del tipo histórico también tenemos primera y segunda de Macabeos en nuestras Biblias. Por otro lado, tenemos ya después los que son los profetas mayores y menores. Mayores y menores no por su tamaño, ¿sí? Ni por su importancia, porque eran igual de importantes, todos importantísimos, sino por el volumen de sus escritos. Unos escribieron una sola hoja, otros, como Isaías, escribieron un libro, bueno, bien grueso, aunque pues se dice y se sabe que no es un solo Isaías, sino que fueron tres Isaías al menos los que escribieron ese libro. O sea, no fue el mismo Isaías, se puso bajo el nombre Isaías tres profetas Isaías distintos, de distintos momentos históricos. Y bueno, para no redundar, entonces hasta ahí yo le dejo la historia de Israel en el Antiguo Testamento, porque todo esto era preparación para que Dios, ¿qué le prometió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Y qué le prometió al rey David y a Eva, a Adán y Eva? Les dijo que de su descendencia nacería el Salvador, el Mesías, Dios mismo. Pero el Salvador resulta que al decir que de su descendencia nacería el Mesías, y al ser este Mesías Jesucristo divino, que era lo que estaba diciendo Dios a todo su pueblo a través de la historia de Israel, pues que simplemente la promesa es que Él nos libertaría Él mismo y sería nuestra familia. Por eso nosotros somos hijos adoptivos del Padre, por eso le llamamos Abba Padre, Papito, Dios, ¿ok? Porque somos hijos adoptivos y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor y Señor absoluto. Entonces, esa es la buena noticia. Dios nos adopta, se hace ser humano para adoptarnos, pero no solo nos adopta, sino que nos saca de nuestra condición pecaminosa, haciéndose hombre igual a nosotros, excepto en la condición de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros en su condición divina podamos ser exaltados y liberados de la cadena del pecado y la muerte que ataron al antiguo Israel, por eso estaba bajo la ley. Entonces, esa es la buena noticia. Somos familia de Dios, somos parte del reino de Dios y eso está en el Nuevo Testamento y es parte de toda nuestra historia de salvación. No me extiendo más. Adelante, hermano Guido. Listo, Rodri, gracias. Sí, pues como decía Rodrigo, tuvimos de pronto un poco de problema en la transmisión, pero entonces en la primera parte, el resumen que está haciendo Rodrigo sobre lo que es la historia de la salvación. Importante conocer todo el Antiguo Testamento, porque es la primera alianza, es la preparación de todo lo que es el pueblo de Israel, ya para adentrarnos en lo que corresponde a lo que es el cristianismo, que es pues la plenitud de toda de esa misma revelación, de todos esos oráculos que se da con Jesucristo, el verbo de Dios encarnado, o sea, la palabra de Dios que se hace hombre. Y por eso es que es tan importante, tan relevante la palabra de Dios, porque para que una persona, por ejemplo, como Rodrigo, pueda dar un resumen así, a grosso modo, a pura memoria, tiene que haber sido de antemano, haber tenido un contacto directo con la palabra de Dios, que es la invitación que yo estoy haciendo de parte mía a los hermanos católicos con lo que estamos tratando este tema que, como decía, es como un tesoro con una gran cantidad de riquezas aún inexplorables, con una gran cantidad de riquezas sobre todo en el pueblo católico. Y las citas bíblicas que estaba dando son en paralelismo, o sea, un paralelismo es cuando una cita bíblica nos lleva a la otra. No sé si entonces, si como dice Rodrigo, no se alcanzó a leer
mi primera intervención cuando empecé con el libro de los Hebreos capítulo 4 verso 12, donde el autor sagrado nos dice que la palabra de Dios es viva, o sea que es algo que es real, no es algo muerto, y es eficaz. Cuando es eficaz es algo que sirve para algo, es algo eficaz, algo verdadero, algo cierto, algo relevante, y también la compara con una espada de doble filo, que tiene dos finalidades, que es cortar por dentro cuando se penetra en la víctima y penetra hasta en el alma, como los judíos denominan el cuerpo humano, el ser humano, el alma, que es soma, perdón, suque, el espíritu que es neuma y hasta en los coyunturas, los músculos, que es soma y llega inclusive hasta lo que es el corazón, cardía en griego, que es la parte de los sentimientos, la parte espiritual, la parte que el judío relacionaba con lo que son las cosas del mundo superior. Entonces, esa cita bíblica es muy importante. Veíamos la de Efesios también, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, desde el 10 al 17, haciendo mucho énfasis en los dos últimos versículos, el versículo 16 y 17, donde dice que el propio maligno también lanza sus dardos y que podemos protegernos con el escudo de la fe y sobre todo con la espada que es la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, porque se menciona el Espíritu, que no es otra cosa que el autor sagrado de todo lo que nos estaba hablando también Rodrigo, de toda esa historia de la salvación, de lo que fue el pueblo judío primero en la vivencia como tal, después las tradiciones orales y después, como decía también Rodrigo, cuando fue puesto por escrito, mucho tiempo después de los acontecimientos, más o menos se presume que todos los libros del Antiguo Testamento empezaron a escribirse hacia el siglo X antes de Cristo, en la época de los reyes de David. De eso más o menos se tiene constancia, pero anteriormente era una tradición escrita. Y en el Nuevo Testamento ocurre igual. Pero en ese mismo paralelismo que estamos viendo sobre, quiero hacer énfasis también sobre lo que todo cristiano, en este caso nosotros los laicos, el pueblo de Dios, tenga que tener un contacto directo con la palabra de Dios y cómo también, a veces por nuestra propia pereza espiritual, por no tener un acercamiento diario, por no tener una rutina de lectura, de meditar en la palabra de Dios, nos podemos alejar, como decía yo, de este libro tan maravilloso que, como decía nuestro amigo Rodrigo, es completamente diferente a cualquier otro libro sagrado, bien sea, por ejemplo, en los textos Vedas, para el hinduismo, o los textos mantras para los budistas, o inclusive el propio la Torá, porque es solamente una parte de la revelación sagrada para los judíos, lo que corresponde a la Taná, o sea, el Antiguo Testamento, o el Corán, versos sagrados para el Islam, que es de las otras religiones monoteístas, pero los cristianos tenemos la riqueza espiritual tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en la parábola del sembrador también, nuestro Maestro Divino Jesucristo nos dice algo muy importante sobre lo que es el podernos acercar a la palabra de Dios y cómo también muy fácilmente nosotros también podemos dejar a un lado este tesoro como decíamos, por nuestras propias debilidades, por el mismo mundo en que vivimos, en las cosas materiales, que no nos deja a veces acercarnos a estas cosas que elevan el alma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso del 13 en adelante, dice, hablándole Jesucristo a sus apóstoles, y les dice, no entienden estas parábolas, porque Jesucristo hablaba por medio de parábolas, o sea, una historia con una moraleja, ¿cómo entonces comprenderán todas las parábolas? Y empieza a decir una parábola que es la parábola del sembrador que aparece en el mismo Evangelio de Marcos capítulo 4, verso del 1 hasta el 12. Dice, el sembrador siembra la palabra. Mire bien, el sembrador, en este caso Jesucristo como nuestro máximo guía, y después los apóstoles como sus representantes, en este caso todo cristiano, o sea, todo sembrador, toda persona que tenga un compromiso, como decía anteriormente. El caso, por ejemplo, de nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, que pertenece a una comunidad laical de la Iglesia Católica con aprobación pontificia que se llama la Comunidad de San Juan 23, que hacen retiros pues para que los laicos se acerquen a estas cosas. El sembrador siembra la palabra, o sea, cada sembrador tiene que sembrar la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos en cuanto la oyen. O sea, todos podemos oír la palabra de Dios en algún momento de nuestra vida por una predicación de un sacerdote, por un retiro espiritual, por una conferencia, de pronto por un video,
Pero sigue diciendo, mire, Jesucristo dice, pero viene Satanás, el mismo que decíamos en esa misma analogía de Efesios capítulo 6, verso 16, el Satanás, el enemigo, el contradictor, el opositor, el calumniador, el que es contrario a nuestra salvación, el maligno, como decía también el apóstol Pablo, pero aquí en palabras de Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? Pongan mucho cuidado. Y se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, lo que usted puede a veces haber recibido en un retiro, en un avivamiento, en una Semana Santa, en una predicación, en un sermón que le llegue al alma, es muy fácil que el mismo maligno trate por todos los medios de que esa palabra no sea fructífera en su vida. De igual modo, los sembradores en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero ¿qué pasa después? Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y eso pasa con muchos católicos. ¿Cuántas personas no entran a los movimientos laicales o hacen un retiro, como decía, cualquier actividad? Y después el mismo Rodrigo nos puede dar fe de eso porque él hace esas actividades. Y el entusiasmo de los católicos es vivo, o sea, florece a flor de piel ese influjo del Espíritu Santo, pero sigue diciendo, si no tenemos una constancia, el mismo maligno aparta de eso y fácilmente perdemos ese entusiasmo. Y otros son los que sembrando entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y las demás concupiscencias le invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Mire bien cómo Jesucristo sigue repitiendo la palabra en relación al sembrador, en relación a los frutos y en relación a que cada persona pueda acercarse. En el verso 20 sigue diciendo, y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, al cual se espera cada uno de nosotros, esa actitud positiva, la cogen, dan frutos, unos 30, otros 60 y otros 100. O sea, ahí está la acción santificadora, los carismas y los dones del Espíritu Santo, siempre en relación directa con la palabra de Dios. Jesucristo, el verbo de Dios encarnado, a través de los evangelios que son el centro de la Biblia y cómo el mismo demonio quiere tratar de impedir. Lo que decía el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 6, verso 16, es lo mismo que encontramos aquí también en Marcos capítulo 4, especialmente en el verso 15. Con eso termino esta otra idea para darle paso también a otra reflexión de nuestro amigo apologista Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Bueno, ok, te agradezco y vamos entonces, ahora se ve, perdóname, aquí. Listo. Bueno, no, pues aquí seguimos haciendo esta reflexión bíblica porque como bien lo anota nuestro hermano Guido, pues yo hablé de lo histórico, pero hay que, la Biblia, además de ser un documento, tiene historia, pero no es un libro histórico. Tiene datos geográficos, pero no es un libro de geografía. Ya, simplemente la Biblia, a diferencia de muchos libros, también nos muestra un contexto real, un contexto vivencial de Israel vivenciando a Dios. Y este mismo contexto es el que nos invita a relacionarnos nosotros igualmente con Dios. O sea, este testimonio no solo es válido para el Israel de esa época, ¿sí? Hola, hola, bendiciones, Rosa Mendoza y Paquis Díaz, un abrazo. La Biblia está hecha para invitarnos a acercarnos a Dios a través de su palabra, de su escritura, sí, por medio de la oración. Obviamente hay que tener en cuenta lo que nos dice el apóstol Pedro en en segunda de Pedro, capítulo 3:16, si no estoy mal, donde hay cosas complicadas, difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. O sea, una cosa es estudiar la Biblia para hacerla vivencial en su vida
y otra cosa es tratar de sacar doctrinas de la Biblia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar para no tenerle miedo a acercarse a la Biblia. Si tú te acercas a la Biblia para tener una experiencia de Dios en tu vida, para aprender a aplicar la palabra de Dios a tu vida y dejarte tocar por Dios y su palabra en tu vida, pues está muy bien. Si ya buscas hacer un estudio doctrinal pues más profundo, más cualificado, pues ahí sí ya necesitas una mejor guía, ¿m? Para la vivencia, ¿sí? Pero es importante, ante todo, que todo católico tome su Biblia, tenga la experiencia, la palabra de Dios en su vida, ¿ok? Que sea una experiencia real, real de nuestro Señor. Ahora, como bien sabemos, la Biblia, pues el Antiguo Testamento ha existido desde mucho tiempo, ¿sí? Digamos que lo que se conoce como la Septuaginta se terminó de redactar por ahí hasta el año 200 antes de Cristo, más o menos, mientras que lo que viene después eh, en el Nuevo Testamento, pues es más reciente, de la época de Jesucristo, pero de 50 años para arriba, después de que Jesucristo ya ascendió al cielo. Estos son experiencias de las comunidades y de los autores inspirados que ponen en los evangelios su experiencia, su vida de Jesús, ¿sí? Aplicadas a comunidades específicas que tienen ciertas características. Pero gracias a eso es que hoy podemos beber de la Biblia y siempre, aunque leamos el mismo pasaje una y otra vez, siempre nos va a dar una experiencia distinta, una experiencia espiritual edificante de nosotros. La Biblia siempre tiene algo nuevo para decirnos cada día. Entonces, eh, después de que se escribe el Nuevo Testamento, empiezan a surgir muchos grupos pseudo cristianos como los gnósticos, pues que ya existían en la misma época del cristianismo, solo que empiezan a incorporar elementos cristianos a su fe para tratar de atraer gente cristiana a su secta. Y ya después de muchos siglos, de mucho estudio, se sacaron más de 50 evangelios de la Biblia. Por aquí los debo tener, si ustedes me permiten un segundito, les muestro el librito. A ver, no se muevan. Aquí está. Miren, entonces estos son los evangelios apócrifos que no entraron en la Biblia. ¿Mm? Si ustedes comparan esto con la Biblia de Navarra, por ejemplo, miren, la Biblia de Navarra, ¿mm? Tienen prácticamente el mismo tamaño. ¿Mm? Para que se den cuenta de la cantidad de escritos apócrifos que la iglesia depuró. Y estos son solo los evangelios. Haga la cuenta sobre los hechos de los apóstoles apócrifos, sobre los apocalipsis apócrifos, ¿sí? Haga las cuentas. Vamos a dejar este libro acá porque ya no lo pude guardar. Entonces, en el año 392, después de depurar todo esto, ¿sí? Estos libros, ¿no? La tradición nos muestra que entonces se determinó el canon bíblico completo en el año 392 y salió la primera Biblia llamada la Vulgata Latina, redactada por San Jerónimo. ¿Ok? Esa Biblia contenía 73 libros, los mismos que contiene hoy en día. Después, siglos después, han surgido otras vulgatas no oficiales
la Vulgata del siglo XIV, bueno, vulgatas muy personales que no son, no, nunca fueron oficiales de la iglesia, que tenían unos libros menos, otros libros más, unos cambios en la traducción, pero la oficial de la iglesia, a partir del año 382, fue la Vulgata Latina, nada más. Y bueno, de ahí la Biblia siguió su camino mediante la transcripción por escrito. Recuerden que no existía la imprenta y hasta el siglo XVI o XV, Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que imprime en su imprenta es la Biblia. Eh, la Biblia se hace más asequible, pero comienza la Reforma Protestante y a la iglesia le da un poco de temor que la gente sin conocimiento se acerque a la Biblia, pues era una cosa que jamás había sucedido y pues el acercarse libremente a la Biblia sin ningún conocimiento, pues nos llevó a lo que hemos visto hoy en día, ¿no? Pues miles y cientos de denominaciones. Sin embargo, pues ellos terminaron con los 73 libros después de la Reforma Protestante en 1517, continuaron con estos libros, los llamaron apócrifos, le bajaron el rango, pero continuaban con ellos hasta 1826, donde los hermanos bautistas presionaron a las Sociedades Bíblicas Unidas para que le quitaran 7 libros del Antiguo Testamento a la Biblia, atendiendo las revisiones de Lutero, los comentarios de Lutero, pues que esos libros, ninguno de los 14 deuterocanónicos le convenía a Lutero y su doctrina, por eso él no los quería, los llamaba libros de paja. Recordemos que deuterocanónicos en la Biblia no son 7, o sea, como dicen los protestantes, nuestros hermanos protestantes, los 7 apócrifos, no, son 14. 14 deuterocanónicos, 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, la carta de Santiago, segunda y tercera de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Son 7. Y del Antiguo Testamento, pues las de Macabeos, Tobit, Sabiduría, etc., etc., etc. Entonces, esos son los 14 deuterocanónicos, que simplemente le llaman así por un paquete de revisión que hubo tardío, pero son libros que desde el comienzo de que se estableció la Biblia han estado ahí presentes. Entonces, en 1826 se le quitan los 7 libros a la Biblia y nace pues realmente la Biblia protestante que conocemos hoy en día, que es la Biblia de 66 libros. No les quito más tiempo, no más cháchara y le doy el paso a mi hermano Guido. Adelante. Gracias, Rodrigo, muy amable, muy interesante tu reflexión. Yo quiero terminar esta última reflexión haciendo casi un paralelismo a lo que está diciendo nuestro amigo Rodrigo Andrés, porque hizo mucho énfasis en todo lo que es el Antiguo Testamento, y eso es importante, porque como decía, no podemos conocer la historia de la salvación si no tenemos un conocimiento profundo de lo que fue esa alianza con el pueblo de Israel. Como decía el Papa Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores en la fe. Hay un pasaje muy importante, porque yo hice algunas citas bíblicas en referente primero a lo que es la Biblia, como una espada que penetra todo el ser humano. ¿Cuántas personas no han cambiado su vida al acercarse a la palabra de Dios? Veíamos también en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, como en Efesios capítulo 6, verso del 10 en adelante, hasta el 17, como todo cristiano debe ser como un soldado dispuesto para el combate y preparado con las armaduras de la fe, del evangelio, el escudo y sobre todo la espada, que es la palabra de Dios. En la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, también lo expliqué, sobre todo en los versos del 14 al 15. También vemos cómo el sembrador que siembra la palabra de Dios, el mismo maligno, el mismo diablo trata de apartarnos esa semilla que es la palabra de Dios y que es muy común, como decía, sobre todo a veces en los ambientes católicos, que no tenemos, por así decirlo, una madurez espiritual para tener un acercamiento a la palabra de Dios, sino que a veces lo vemos como la Biblia como un libro de adorno,
o como si fuera algo tan sagrado, tan solemne, que sería solamente para los sacerdotes o los jerarcas. Entonces, siempre, como decía, en el Salmo 133 o en el Salmo 91 o cualquier salmo de bendición. La última intervención que quiero hacer en la noche de hoy es una reflexión ya directamente también de Jesucristo y que tiene también no solamente como nuestro diario vivir la Biblia, sino también, como decíamos, como evangelizadores, como apologistas, como catequistas, como teólogos, estamos comprometidos a la iglesia en algún movimiento laical, o en algún grupo parroquial, sino también lo que es el centro de nuestra adoración, que es la liturgia, un término en hebreo que en griego que quiere decir acción de gracias. Hay un texto bíblico que resume directamente lo que nosotros los católicos celebramos en la Eucaristía, en la misa, porque en la misa tiene dos grandes momentos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Siempre para el católico cristiano, aparte de la Eucaristía, que es el máximo sacramento, acción de gracias, sacramento de la redención, sacramento del altar, santo sacramento, sacramento de la redención, a la par está la palabra de Dios. Y eso es la doctrina oficial de la Iglesia Católica y está basada en un pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso del 26 en adelante, el encuentro que tuvo Jesús resucitado con los dos discípulos camino de Maús, donde ellos no veían directamente la fisionomía de Jesucristo y estaban tristes, agobiados, porque todo lo que había prometido Jesucristo había quedado para ellos en nada, una fe muy baja, al igual que los apóstoles y las mujeres que fueron al sepulcro a embalsamar un cuerpo. Solamente la única discípula fiel que no se menciona en todo esto es María, que aparece solamente después en Pentecostés, en la iglesia orante, antes de recibir el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión es algo muy importante, porque dice el mismo evangelista Lucas, en el capítulo 24, verso 26, y dice: no era necesario que el Cristo, o sea, el mismo Mesías, título con que se identificaba Jesucristo, padeciera eso para entrar así en su gloria, o sea, volver a la gloria del Padre, doxa en griego. Miren lo que dice en el verso 27, porque también tiene una relación directa con lo que nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo ha hecho mucho énfasis esta noche. Dice: el mismo Jesucristo, el maestro por excelencia, dice, y empezando por Moisés, o sea, lo que era la ley, y continuando con todos los profetas, el mismo Jesucristo les explicaba lo que había, sobre todo en las escrituras referente al mismo. O sea, todo lo que decíamos, hay más de 100 profecías del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el profeta mayor, el Moisés segundo, como dice Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Acercándose al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan. Aquí está la segunda parte de la Iglesia Católica en su liturgia, la liturgia eucarística, pronunciando bendición, lo partió, o sea, la fracción, y lo iba dando. Entonces, en ese mismo momento en que Jesucristo hace esa misma consagración, se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció en su vista. Y quiero que reflexionemos esta noche en lo que nos dice el verso 32, que debe ser una invitación para todo católico. Se dijeron unos a otros, ellos los dos viajantes: no estaba ardiendo nuestro corazón. Lo mismo, si ve la relación directa de corazón cardíaco con el texto que también veíamos de Hebreos 4:12, nuestro corazón, o sea, la parte de los sentimientos, la parte de espiritualidad, dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras, ese mismo gozo, ese mismo ardor, ese mismo entusiasmo, como dice aquí, arder el corazón de escuchar la palabra de Dios, de adentrarnos en lo que es este libro sagrado, como decía nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, en nuestras Biblias católicas, 46 Biblias del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Yo quisiera en esta última parte, Rodrigo, si me quieres complacer en algo, ya que tú tuviste una experiencia de seminario, quisiera, si puedes de pronto apartarte un poquitico de lo que estás hablando, porque quisiera también que nos explicaras en una ceremonia, en una misa especial, una misa solemne, todo ese ceremonial que hace a veces el diácono o el presbítero con el evangeliario, la procesión, el por qué el sacerdote besa las Sagradas Escrituras, porque muchos católicos nosotros no alcanzamos a percibir eso. Entonces tú que viviste ese ambiente, que estuviste en medio de los sacerdotes, en esas misas y todo, no sé si de pronto nos quieras explicar, porque a veces los católicos pensamos que no le damos la importancia o la reverencia de las Sagradas Escrituras. Entonces,
Aquí es importante porque no hay algo más importante para un católico que la misa. Y esa primera parte sí tiene que ver con la liturgia de la palabra de Dios y hay una serie de estos aspectos que serían muy importantes si de pronto nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, que tiene mucha más información sobre este tema de la liturgia, nos podría dar a conocer. Adelante, Rodrigo. Con eso termino mi última intervención. Vale, Guido, muchas gracias. Pues no, pues quiero hacer notar que efectivamente todo lo que se celebra dentro de la Eucaristía es cristocéntrico. El pan de vida que es Jesucristo mismo, el vino, es Cristo mismo, es su sangre, es su cuerpo. O sea, aparte de hacernos, la forma de que Jesús nos adoptó es que antes el cordero se sacrificaba y se comía todo en presencia de Dios, pero igual pues se comía y luego al baño y chao. Pero este cordero perfecto es el cordero que nos trae la salvación. Por eso había que comerlo y beberlo y por eso está inscrito, es la parte central de la Eucaristía. Pero igualmente el sacerdote besa la palabra, sí, el leccionario que contiene las lecturas de los evangelios, las lecturas diarias. Y eso es palabra de Dios, porque está organizada por días y él la besa, la palabra de Dios en estas ceremonias importantes se inciensa, porque se entiende que ahí está la presencia de Dios viva y eficaz. Eh, por eso, digamos, el sacerdote utiliza en parte la sotana y todo este recubrimiento en el momento, bueno, durante toda la Eucaristía, pero cuando está predicando sobre lo que dice la palabra, es precisamente para ocultar su persona. Él está predicando en persona Christi, o sea, él trata, el sacerdote lo que hace es mostrar a Jesucristo a través de esa predicación que hemos comido, pero él como que nos la degluye, nos la desmenuza para que podamos hacerla vida en nosotros. Por eso es tan importante. No existe una Eucaristía sin lecturas bíblicas, o sea, eso carecería de todo sentido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento veíamos cómo cuando se encontró la ley y el pueblo se emocionó cuando era leído, todos estaban de pie y lloraban y decían amén porque escuchaban recitar la ley, sí. Entonces, eso también nosotros que no tenemos la ley, sino tenemos algo superior que es Jesucristo, palabra de vida. Recordemos lo que dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todas las cosas por él fueron hechas, porque el verbo era Dios, la palabra era Dios. O sea que Jesucristo es además de este pan, esta carne y esta sangre que Él se da por nosotros, Él además es palabra de salvación. O sea, Él nos salva por nuestra boca, nos alimenta como a pollitos, ¿ok? Nos entra la salvación por la boca y por el oído y por los ojos cuando lo leemos, por el oído cuando lo escuchamos y por la boca cuando lo consumimos. Entonces, es Cristo completamente en nosotros y eso es la Eucaristía, Cristo en todos nuestros sentidos, en nuestro olfato, por eso el incienso que es aroma agradable a Yahvé, ¿sí? En nuestra boca, por eso lo comemos y lo bebemos físicamente, ¿sí? En nuestros ojos, por eso vemos la prédica, por eso leemos la escritura, ¿sí? En la misa, lo escuchamos, ¿sí? Lo sentimos, lo tocamos en el hermano cuando nos damos la comunión, ¿sí? Porque el mismo Jesús dijo que antes de presentar la ofrenda, primero estemos en paz con nuestros hermanos. O sea, no tocamos la presencia de Dios en nuestro hermano en medio de la Eucaristía. Y luego, en el latín, como antiguamente se decía misa, o sea, misa era salgan al mundo a vivir lo que han aprendido y lo que han vivido aquí.
sea, Jesús entra en la Eucaristía con la palabra y con todo plenamente a todos nuestros sentidos y nos llena todo nuestro ser para que podamos salir al mundo llenos de Dios a mostrarles su amor, su misericordia, a mostrarle que no es un Dios más que el hombre busca, sino que es el único y verdadero Dios que se acercó al hombre porque lo ama. No es como los demás dioses que crearon al hombre y lo dejaron por ahí y el hombre tiene que salir desesperado a buscarlo a ver si lo encuentra. No, nuestro Dios es, además de ser nuestro Dios, es nuestro Padre. En Jesucristo es nuestro hermano y en el Espíritu Santo es nuestro guía. Y en la Biblia es también, junto con la Eucaristía, nuestro alimento. Bueno, quiero darle ya el paso a nuestro hermano Guido para que haga su despedida y adelante, hermano. Gracias, Rodrigo. Me gustó mucho esa última parte, esa síntesis que hiciste tan interesante, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y me quedo con lo que tú decías, la despedida final que hace el sacerdote y la misa se ha acabado, el término, como tú mismo lo explicabas en latín, de misión, o sea, ir a misionar, ir a proclamar la palabra de Dios, y que no ocurra en cada uno de nosotros, los que hemos podido mirar compartir que lo hemos hecho pues con mucho cariño a cada uno de nuestras, lo que Dios nos da a conocer y lo que queremos transmitir siempre pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, pero sobre todo a mis hermanos católicos en general, que no pase con nosotros lo que es una de las profecías bíblicas que más me toca a mí en el corazón, que aparece en uno de los profetas menores, que es el profeta Amós, en el capítulo 8, verso del 11 al 12, porque hoy en día tenemos acceso a la palabra de Dios. Hoy en día usted puede ir a cualquier librería católica, puede encontrar Biblias católicas desde 20,000, 30,000, 40,000 pesos de diferentes ediciones católicas, eh, hermosísimas, algunas comentadas, algunas de estudio. Entonces, no hay ahorita ninguna excusa para que no se cumpla lo que decía el profeta Amós hace más de 800, 700 o 900 años atrás. Dice, hambre y sed de la palabra de Dios en esta Biblia católica. Dice, he aquí que vienen días, oráculo, o sea, un anuncio del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, o sea, en todo el mundo, andarán errante del norte a levantadas en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Entonces, con ese último salmo, este salmo profético, digamos, sobre lo que es la importancia de la palabra de Dios, que nos alimenta, como decía Rodrigo Calvo, en la misa, escuchando primero la palabra de Dios y después participando de ese banquete, maná que viene del cielo, que es el mismo Jesucristo hecho hombre. Con eso entonces termino esa última reflexión para que meditemos cada uno en nuestro interior en Amós capítulo 8, verso del 11 al 12. Bendiciones para todas las personas que están viendo este video, los que van a ver más adelante. A mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, como siempre, gracias por tu invitación, gracias por participar de los dos como lo hemos hecho anteriormente. Mis respetos, mi admiración hacia ti, mi amistad y también me extiendes también un saludo a todos los hermanos apologistas de tu exitoso programa que me gusta mucho, que es Mesa Redonda, que cada semana tienen unos compartir muy interesantes sobre temas que realmente edifican al pueblo de Dios. Gracias, y entonces será hasta otra oportunidad. Perfecto, Guido, muchísimas gracias, hermano. Sí, es bueno poder analizar, es bueno y constructivo mirar la palabra de Dios desde distintas visiones y bueno, es un gran honor poder compartir con Guido Rojas, un excelente teólogo. Y bueno, no, pues los invito a que sigamos las próximas transmisiones. Gracias a Dios, hoy por fin comenzaron a salir las cosas bien en el streaming. Entonces, pues ahora sí ya podemos hacer streaming multiplataforma. Les deseo muchas bendiciones. Recuerden estar pegados
a la palabra de Dios, vista, oída, comida, tocada, olida y vivida. ¿Ok? Y no se olviden de apoyar la obra del Padre Toro. Les agradezco mucho por su sintonía. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye.